Y decíamos, Leandro, con invitado en el estudio, que siempre nos gusta tener algunos de las protagonistas del Tandil que vivimos día a día. Aquí en el estudio, en esta oportunidad, es jefe de gabinete Julio Elchivete. ¿Cómo estás, Julio? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Hace mucho no estábamos 3 hinchas de River sentados acá, ¿no? De eso acá y 4 allá, la mayoría en todas partes, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo te preparas para el Superclásico, Julio? ¿Vas a ir? Y no. Siempre no voy a ir, siempre lo vivo intensamente. A veces lo miro con uno de mis hijos, a veces voy a la casa del Negro Ibáñez, querido amigo que vive a la vuelta de mi casa. Pero no más de 2, 3 personas. No más de 2, porque se torna un poco tumultuoso y uno... Y como dijo una vez, se escucha boludos y hormigas en todas partes. Sí, comentario inapropiado. Inapropiado en el momento. Que uno tiene ganas de no haber visto lo que vio en el televisor. Entonces, bueno, esas situaciones. Sí. Pero bueno, siempre este es un país futbolero. Y lo vamos a vivir intensamente, como creo que se va a vivir intensamente la presencia ahora, vos lo dijiste, de las 3 copas en Tandil. Creo que hay una enorme gestión de la Liga Tandilense con ese tema, y la escaloneta es todo lo que une, ¿no? Todo lo que está bien. Llegó en un momento justo la escaloneta. Yo creo que no es casual que en los carnavales haya sido la mayor asistencia de probablemente los 20 años. Yo creo que hay una situación de angustia, de incertidumbre que hace también a la necesidad de esparcimiento, de recreación, de estar un momento de compartir con la familia, con los pibes. Creo que el fútbol tiene mucho que ver con los pibes, con los hijos, con los chicos y con nosotros mismos, y me parece que es la posibilidad. Y la verdad es que hace un trabajo muy importante de la Liga, obviamente, del municipio. ¿Cómo te nombraste el carnaval? ¿Cómo tomaron en el municipio lo del Rey Momo con la motosierra de Mireille? Bueno, los carnavaleros siempre se han expresado respecto, en muchas oportunidades, respecto a la política, y no es el municipio el que tenga una posición respecto. Yo creo que expresa a un sector importante de la comunidad de la motosierra. Yo le di mucho valor a la imagen de Raúl Troncoso en la morgue de Gerardo Casal. Ni hablar. Lo otro, me parece que bueno, es una expresión, si lo querés, política o ideológica, de gente ciudadano y ciudadanas que en un momento integra una murga. Lo que pasa es que justo en un corso organizado por el municipio. Bueno, el corso es coorganizado por el municipio con las murgas, y obviamente los recursos los pone el municipio, una gran parte de los recursos, pero el municipio no tiene incidencia ni en los cantos, nunca los tuvo, ni en las características de lo que sea el llamado momo. Así que no, la verdad, yo creo que expresa lo que siente un sector de la sociedad, expresó y se expresa a través del carnaval. No, nosotros no tuvimos una injerencia en eso, pero sí una enorme participación, sin conflictos, muchísima gente, y creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? La incertidumbre, la angustia, la necesidad de momentos de esparcimiento, de recreación, de tiempo libre, de encuentro. Y nosotros esperamos que en ese sentido, la Copa viene trabajando hace 45 o 60 días, no es que se da en una situación particular. Ahí me gustaría destacar algo, ¿no? Cuando uno piensa que hasta que apareció el video de Alexis McAllister y de Lautaro Martínez, los comentarios en todas las redes eran que la Copa era trucha, ¿no? ¿En serio? Sí, claro. Bueno, obviamente que sí. Mucho comentario de la... Lo que pasa es que nunca se termina de explicar bien que la Copa original vuelve a la FIFA y al país campeón le dan su copa para que tenga... que es la que tiene la AFA, que es la que viene a Tandil, que es una de las 3 ciudades de la Argentina en la cual va a salir la Copa y la va a visitar. Pero que la validación la tuvieron 2 videos de integrantes de la selección argentina, que bueno, agradecemos. Julio, acabas de destacar la presencia de muchos tandilenses en el carnaval, y en una persona que hace muchos años no solamente es parte del gobierno, sino que además tiene una lectura sobre los momentos y qué significa esto que vos, lo digo y lo comparto con Leandro, que sé que lo comparte, y con la audiencia,
vos siempre cultivás esto de administrar la palabra, ¿no? Y creo que esto que acabas de decir tiene que ver con una descripción más política que estrictamente social en términos de las personas fueron al carnaval. Digamos, ves ahí como una parte de la organización que está armando, digamos, las ciudades desde lo cultural, artístico, de otra forma para también estar cerca, esto que vos decías, el esparcimiento y cuestiones que hoy son, no, digo, hace un tiempo son de difícil acceso para los argentinos. Yo creo que la situación que describo respecto a por qué la presencia masiva en el carnaval es una situación que ya venía y que se profundiza. Totalmente. Nosotros hemos tenido las actividades necesarias e imprescindibles planificadas y la próxima va a ser Semana Santa y a partir de ahí se verá cuál es el estado de situación. No han tenido que ver en principio con que determinadas actividades no estén dentro del calendario. El carnaval está dentro del calendario, sí podríamos decir que la copa no está, pero hace 45 días que se vienen dando. Sí, creo que hay un escenario de incertidumbre, de complejidad, que impacta fuertemente a la clase media. Esto no quiere decir que no hayamos tenido un 211% antes de inflación, y que no viniéramos mal, pero creo que esta política de shock impacta fuertemente sobre la clase media, sobre los sectores medios de trabajo, que de alguna manera no han podido, o en algunos casos, o salir de vacaciones, o compartir determinados encuentros, y que encuentran en los ámbitos de libre acceso posibilidades de compartir, ¿no? Y eso me parece que expresó claramente el carnaval. Yo particularmente, en principio fui 2 noches, y las 2 noches de mayor cantidad de gente, el lunes, el domingo y el martes, y caminé con el intendente una parte, pero una parte también caminé y me senté un rato en la tribuna tratando de mirar, subí a una parte del Club Ferro que permitía tener una mirada más extensa, 5 cuadras de gente de ambos lados. No es común, no hubo conflictos, en otros carnavales ha habido, no hubo conflictos. Sobre la figura del intendente un enorme respeto, hubo algún reclamo, obviamente que sí, pero digo, un intendente que camina en estos tiempos, en una cantidad de gente que no me atrevo a decir cuánto era, pero importante, que yo entiendo, había food truck, había venta del Ferro, el Club Ferro hace una venta de choripanes, que además le da un buen consumo de sectores medios, que yo creo que ese era el momento que tenían de encuentro, ¿no? Ese era el momento de el derecho a esa alegría, a ese abrazo, a ese compartir con el hijo, y yo creo que son necesarios. Yo lo voy porque, y salimos de esto, pero porque me importa mucho lo que está diciendo. ¿Mutó el público del carnaval? No tengo, no podría darte una respuesta. No, yo creo que no ha mutado el público del carnaval, no. Yo creo que el carnaval tiene un público barrial, básicamente tiene un público barrial, tiene un público ligado a las cuestiones culturales, que le interesan las cuestiones culturales, pero también creo que tiene un público, mucho, o la gran mayoría, que encuentra en el carnaval un momento de esparcimiento, recreación, tiempo libre, de compartir, de desarrollo armónico. Me parece que la gente va a pasarla bien al carnaval y necesita ese momento, ¿no? Entonces, yo siempre decía, no lo alargo, pero siempre decía que uno de los aciertos del intendente había sido los espacios verdes. Nosotros al principio le cuestionamos mucho con Carlito Fernández la cuestión de los espacios verdes, teníamos otra. Y él decía, como pediatra, sobre la necesidad del encuentro del hijo con el padre o el nieto con el abuelo, de lugares donde haya, y la pandemia reflejó eso, el tener espacios verdes fueron mucho más ocupados después de la pandemia, la gente valoró ante la imposibilidad de salir el encuentro, y me parece que eso continúa, y la situación económica, que no es una situación buena para amplísimos sectores de la sociedad, creo que hace que este tipo de espacios sean espacios como de liberación de emociones o liberación de afectos, ¿no? Julio, hace días atrás, en una entrevista que hiciste con colegas, hablaste de, ni lo quiero ver porque quiero acordarme de las 3 palabras, quizás en una no se apreció, pero dijiste salarios, servicios e insumos. Sí, claro. Me gustaría hacer una breve descripción, ¿no? Nosotros, los gobiernos de cercanía hoy tienen una situación
de enorme complejidad, porque todo lo que sea deficitario en provincia y nación llega a los municipios, inexorablemente. Y llega a los municipios que han dado respuesta. Cuanto vos más respuestas das, más demandas tenés. La pirámide de Maslow, digamos. La salud es un ejemplo claro. La salud es un ejemplo muy concreto. Claro. Tandil tiene 4 hospitales y medio o 5, si incluís el Tita Brivio, con Mar del Plata, que con 650.000 habitantes tiene uno. Municipales estoy hablando. Y Bahía Blanca con 350.000 tiene uno. Es decir, el servicio de salud de Tandil es un servicio de excelencia, ni hablar del hospital de niños. ¿Qué digo con esto? El incremento de medicamentos de una manera, a nuestro entender, casi en ese sentido hiperinflacionaria. La desregulación de las privadas. Quiero decir que ayer en principio parecería haberse desafectado la Superintendencia de Seguros de Salud, con lo cual va a haber que negociar con las obras privadas en forma individual. Es decir, la desregulación de las privadas en segundo lugar, el aumento de los medicamentos, la desregulación de las privadas, la deficitaria atención de IOMA, que hace que haya un sector importante que se vuelque al sistema integrado de salud, la pérdida del poder adquisitivo de los sectores jubilados, que son los que más insumos y medicamentos y atención médica requieren, ha hecho que esa convergencia de factores ponga en crisis al sistema de salud. Ese es un tema, ¿no? Ese es un tema. Quiero decir además que Tandil tiene, de acuerdo al censo 2022, tiene 36.700 personas sin obra social, sin ningún tipo de cobertura. 36.722. Si a eso le sumamos desarrollo humano, para responderte la pregunta, que implica alimentos con números donde los proveedores, algunos te dan una semana de pago. Si a eso le sumas que a desarrollo humano llega todo el tema tarifas, facturas de luz, de gas, pero si a eso le sumas el tema alquileres, nosotros tenemos otro área, los municipios, y en particular, que tiene, a salud, debo agregarle 14 centros de salud, con los cuales 13 tienen atención odontológica. Si a eso le sumás que además tenés 14 centros comunitarios, ahí tenés otro foco de crisis. Si a eso le sumás la situación de crecimiento de cierta inseguridad, desafectamos 4 tomas en los últimos 10 días. 4 tomas en los últimos 10 días. Tenemos una denuncia fuerte del lugar del Policlínico Ferroviario, en las cuales se está trabajando, y no tenemos todavía, no hemos recibido la cuestión ligada al desalojo, que es una cuestión más de la justicia. Pero la cuestión de la inseguridad, hay una percepción que empieza a crecer y las tomas son un emergente de ello. Si a eso le sumamos el transporte, la Cámara de Transporte ha pedido que nuevamente el municipio ponga los 45 millones de pesos, cosa que el municipio no puede hacerlo. Pero a eso tenemos que sumarle la pauta salarial. Estoy de 5 factores de enorme incidencia en un municipio bien administrado, que tiene menos del 3% de la planta de personal político, digo esto ante cualquier crítica, y menos del 5% en cuanto a la masa salarial, de designaciones políticas respecto a la planta total. Cargos políticos, no, para que se entienda, ¿no? Bueno, cargos políticos del 2.9. No, por eso, para que respecto a la cantidad de empleados municipales. Sí. Y el 4.9 de masa salarial respecto a la totalidad de la masa salarial. Entonces vos tenés, en principio yo definí 5 factores que tienen un altísimo impacto sobre este municipio en particular, que no lo tienen otros municipios, porque Mar del Plata tiene la mayor parte de la salud provincializada. Lo mismo pasa con Bahía Blanca, no Tandil. Lo que para el gobierno de Lungui fue una base sólida, creciente, de validación de su gestión de gobierno, hoy es un sistema que en este tipo de situación, con incrementos de los medicamentos, con desregulación de las prepagas, con una situación de deficitaria atención de IOMA, quiero decir esto: 49 obras sociales le deben al Sistema Integrado de Salud 341 millones de pesos. Sí, pero además quiero agregar a la seguridad que el municipio de Tandil pone 42.000 litros de combustible por mes.
42.000 litros de combustible por mes. De los 12 edificios paga 10 alquileres. Y además... En comisaría estamos hablando. En comisaría. De Ah. las 12 comisarías paga 10. Y a eso tenemos que sumarle que el año pasado tuvo 137 millones de pesos de reparación de vehículos porque la policía tiene solo seguro contra terceros. Y a eso debo agregarle que hay una deuda de 137 millones de pesos de los empleados de las canteras de parte de la provincia. De hace 2 años. Para los que no saben qué es eso, cuando se terminaron La OMA. las canteras, pasaron por un convenio con la provincia, los absorbe el municipio, pero los sueldos se pagaban a medias. Sí, exactamente. Esa es la deuda que no está pagando la provincia No está pagando. y el municipio se está haciendo cargo. Digo, Ahora, toda esa gente no se fue jubilando ya, no se licuó. ha habido algunas jubilaciones, pero todavía sigue hoy, no te puedo decir exactamente el número, no, pero sigue un número importante. Y la deuda se ha incrementado y te lo paga a precio histórico, igual que IOMA. IOMA sobre los 40 millones de pesos pagó 31. Hubo una respuesta con la presencia del intendente. Y en principio se desactivó lo de la 23 de diciembre, se desactivó el conflicto que había y parecería que algunas cosas se fueron encaminando. Ahora, te pagó a precios históricos de agosto. A precios de agosto. Con el pago del honorario de visita de 200 pesos. ¿Y en ese esquema qué? Y en ese esquema, insumos, servicios y sueldos. Eso es el municipio en esta situación a partir del mes de abril después de Semana Santa. Esa es la gestión en un municipio que nosotros consideramos bien administrado. Quiero agregar otra cuestión que no mencioné y que es un enorme problema, que es el estado de las calles. Me van a decir, bueno, la cuestión climática. En el 2021 llovió 82 milímetros, en el 2022 llovió 90 y en el 2023 256 milímetros en diciembre. Tenés más de 4.000 cuadras sin asfaltar. Más del 50%, ¿no? Explosión. El malestar de la gente. Digo, porque nosotros para poder reorientar, para poder administrar no solamente la palabra, sino las tensiones, para poder tener una hoja de ruta, en principio tenemos que comprender las dificultades que tenemos y asumirlas, y asumir que cuando la gente se queja del estado de las calles y el municipio no puede resolverlas en tiempo y forma lo que es la demanda, tiene razón. Que cuando mucha gente se queja de que espera en la guardia del hospital 4 o 5 horas, tiene razón. Ha habido un desplazamiento de alrededor de 8.000 personas si tomás enero 2023, enero 2024. En la atención en el sistema de salud. Desplazamiento significa gente que perdió la cobertura privada. Gente que tiene esta multiplicidad de factores de las que hablamos. De regulación de la prepaga, deficitario de atención de su obra social, que no es únicamente IOMA, o pérdida del poder adquisitivo. Y que además en muchos casos es la tercera edad que más consumo de medicamentos tiene o que más recetas tiene. Entonces, yo creo que hay una situación de complejidad, a lo cual obviamente se suma el tema salarial. El sistema de salud tiene una enorme disparidad. Tenés sectores que ganan un salario bajo, alrededor de los 200.000 pesos, y tenés los full time que ganan 1,5 millones de pesos y que, si se acuerda la pauta salarial, van a estar en los 2 millones de pesos. Tenés una disparidad salarial. Estamos hablando médicos, ¿no? Por supuesto que tienen que ver los regímenes horarios y tiene que ver que un full time no puede tener actividades fuera de lo que sea la cuestión pública. Es un escenario de enorme complejidad que nos ocupa, que nos preocupa y que estamos trabajando, porque además son los temas sensibles. El tema de los médicos oncólogos es un tema de extrema sensibilidad. ¿Cómo no entender a alguien que tiene una dificultad de esa característica y a su familia? ¿Cómo no entender su enojo, su malestar, la intención de resolverlo? Pero bueno, estamos en el medio de una paritaria. Nosotros no podemos resolver un sector que te genere un efecto dominó sobre todos los otros sectores pares que te demandarían lo mismo. Estamos intentando resolver con una contrapropuesta al sindicato, ver si podemos destrabar la situación con un sector de los municipales, porque hoy la representatividad de los trabajadores del municipio tiene una diversidad, tiene un sector muy importante que es el sindicato, pero tiene un sector que también tiene algún grado de importancia que es ATE, tiene la SICOP por otro lado, tiene la Asociación de Profesionales, es decir,
Hoy los interlocutores tienen una diversidad. Nosotros sí tenemos una relación institucional con el Sindicato de Trabajadores Municipales, que es quien tiene representatividad. Ahora, hablar, hablamos. Dialogar, dialogamos. Este es el tiempo donde un gobierno... Yo el otro día dije que nosotros deberíamos desterrar el término de isla. Y somos continente. Durante muchos años dijimos Tandil es una isla. Bien, hoy no es una isla, hoy es continente. A nosotros nos atraviesan las dificultades de todos los municipios, de la provincia, de la nación, de sus dificultades y de nuestras dificultades. Sí, la definición política del Estado presente que usted definió en el 2003, hoy está en crisis. Digamos. Bien, el Estado presente, sí, lo digo el en el Estado sentido... con prestaciones. Sí. El Estado con prestaciones. Bueno, claro, sí, es así. Porque cuando vos decís 14 centros de salud y 13 con consultorios odontológicos, hagamos un mapeo de la provincia de Buenos Aires. Cuando vos tenés un hospital de niños que es municipal, pero a su vez es regional, porque los municipios vecinos cuando tienen un problema un pibe te lo mandan al hospital de niños de Tandil. Cuando tenés un problema de determinada... Ahora, ahí no se puede hacer convenios con esos municipios. Se hace convenios con los municipios y uno va tratando. Sucede que... por eso digo, a mí me parece que... Es obvio que la urgencia hay que atenderla, ¿no? Hay que atenderla y a veces claro. Las situaciones se demoran, como algunas de las cuestiones que describí, se demoran. Por ejemplo, nosotros teníamos subsidios nacionales que se cortaron sobre 2 jardines maternales. Y ahora se cortaron ya en el mes de septiembre del año pasado. El Adolfo Pérez Esquivel y el María Teresa Díaz. Y se cortaron ya, y ahora definitivamente. No vamos a continuar con consultorios externos, porque no está en el 80% la obra y porque no va a haber recursos, y además tenemos un centro de desarrollo infantil que lo vamos a trabajar con provincia. Tenemos el Jardín 912, que tampoco está terminado y que lo vamos a trabajar con provincia, y pensamos sí poner en marcha el centro de protección. Digamos, nosotros también necesitamos tener mediano plazo y largo plazo, porque si no, sos un gobierno que te atrapa la cotidianeidad de una manera, te absorbe, que sos como un equipo en el área, ¿me entendés? Sin poder salir de ahí. Nosotros como gobierno nos hemos impuesto de alguna manera terminar el edificio de protección ciudadana, la pista de atletismo, el IPAT y el conservatorio y las 24 viviendas este año. Estamos gestionando en el mediano plazo. Obviamente para nosotros la gran obra es el centro de convenciones. ¿Eso por qué es la gran obra? ¿Por los recursos que van a percibir o porque Tandil necesita un centro de convenciones en ese lugar? Yo creo que los recursos son fundamentales para lo que se va a destinar, eso está claro. Bueno, los recursos en principio de una parte se van a destinar a hacer servicios de las 156 viviendas de Sanssouci que se cayeron del Procrear. Un segundo, quiero volver a ese punto que me interesa mucho. También asfalto. Sí, suelo urbano, puede ser asfalto o puede ser una planta de hormigón. Okay. Más relacionado con una planta de hormigón. Volviendo a Sanssouci, que es interesante, se cae lo de Nación, porque se cae el Procrear. Obviamente cambia el gobierno, cae Procrear, los fondos fiduciarios famosos, y ahí hubo una idea de unir la posibilidad que tiene la provincia para avanzar con programas de vivienda, y ustedes que tienen la posibilidad de hacer terrenos, ¿por qué no hacerlos ahí? Es lo que se planteó en su momento. ¿Eso está cerrado ya? Ese fue un acuerdo con el sector de Unión por la Patria. Fue un acuerdo político. Eso es la política. Eso fue fueron reuniones, diálogo. ¿Y cuánto? Tenían los terrenos, la provincia, y el municipio tenía la posibilidad de dotarlo de servicios con la venta del terreno de vialidad. Ellos sin servicios. Que ustedes igual lo iban a hacer en otro lugar. Ahí ya está Sanssouci, está buenísimo. Era la convergencia de dos debilidades. ¿Qué van a hacer? Terrenos para sortear con servicios. Okay. Esa es la idea, aproximadamente 160 terrenos. La provincia tenía los terrenos y el municipio tenía posibilidad de servicio. Nosotros no teníamos las tierras y ellos no tenían los servicios, y eso fue producto de un diálogo y fue producto de acuerdos de políticos. Y yo
valoro. Pero, obvio, ¿cómo Lo no? valoro, Pero- lo valoro. Yo soy un tipo de la política. Soy un tipo de comité. Pero- Yo tengo pertenencia partidaria. Aún en este momento donde plantearse que la cuestión partidaria aparecería como un desmérito, yo me siento absolutamente honrado, orgulloso de tener una pertenencia partidaria y poder explicarla. Bueno, y de además, pertenecer a este gobierno. Aún en esta situación de crisis gravísima, para mí superior a la que tomamos en el 2003. Quiero decir que yo fui secretario de Desarrollo Social 2003-2009. Nosotros tomamos 8.000 y pico de planes sociales. Una situación muy complicada. Esta es una situación más compleja aún. Porque además atraviesa a sectores que en otros momentos estaban más segmentados. Cuando decimos el transporte es de la persona que va a laburar, pero es del estudiante que va a la universidad. Ujú. ¿Está? Cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos de los jóvenes que alquilan y tienen 2 trabajos y pagan un alquiler que se les multiplicó entre el 300 y el 500% y no lo pueden pagar más. O tarifas que se multipliquen, que no han llegado aún, pero ya sabemos que van a estar en el orden de entre el 80 y el 150%. Es decir, este es un momento de mayor complejidad que aquel y es el momento donde nosotros, con las organizaciones de la comunidad, con los sectores políticos que estén dispuestos a dialogar, con un objetivo que es una frase personal que la he transmitido al gabinete, al intendente y a los actores, que es que Tandil tiene que darse, el gobierno debe darse un desafío que es estar por encima de la media en la política y por debajo de la media en el comité. Decís que sos un hombre de comité, un hombre de partido político. Sí. ¿Cómo estás viendo lo que está sucediendo con el radicalismo? Ayer un gobernador cruzando a Lustol, acusándolo de ser el ministro de Economía de Cristina, algunos queriendo votarle al gobierno algunas cosas, otros totalmente opuestos, más cerca de Unión por la Patria. ¿Cuál es tu visión del radicalismo y cuál es el rol que debería tener? De reacomodamiento. Yo creo que el radicalismo está primero está caído junto por el cambio, entiendo que es así definitivamente. Definitivamente en la política no hay nada, bueno, pero se entiende por lo menos cómo se concibió. Como coalición política, digamos. Esto no quiere decir que no haya una reconfiguración. Bueno, en esa reconfiguración tenés un radicalismo que no votó, Manes, y un radicalismo, en principio, que votó con observaciones o con una visión crítica, ¿no? Digamos, podíamos hablar de esos dos sectores, y por supuesto que cuando se habla de dejarse ayudar, porque lo he escuchado en algunos radicales y en algunos que no son radicales, también hay un cierto dolor respecto a la postura de acompañar, aún con crítica, pero no tener un nivel de reconocimiento de parte del presidente a ese acompañamiento aún con críticas. Yo creo que es probable que la reconfiguración del radicalismo esté más cerca de UNEN que de Juntos por el Cambio. UNEN, la etapa anterior, digamos, para eso estimo yo, una mirada, no necesariamente. En este país, si nosotros esta entrevista la hubiéramos hecho el año pasado y hubiéramos fuera del aire hecho, ¿quién ves como presidente? No creo que ninguno de los 5 que estamos acá hubiera dicho Javier Milei. Es decir, nosotros pensamos en este momento las acciones de gobierno casi mensualmente. Habíamos empezado trimestralmente y ahora casi mensualmente. Yo creo que va a haber una reconfiguración del radicalismo. Mayoritariamente el sector, digamos, que lidera el intendente Lunghi tiene una cercanía con Facundo Manes y tiene una cierta afinidad con Lustó. Esto está claro. Son los dos sectores más cercanos. Y después lo de ¿Lustó, Manes están cercanos? Bueno, en la política los amores de hoy suelen ser distanciamientos de mañana. No, vos lo acabas de decir, te lo pregunto por eso, me llama la atención. Y por otro lado, esos capital, nacional, esos comités es capital y provincia de Buenos Aires. Daría la sensación que en el interior claro. los gobernadores, sobre todo, el grupo Malbec, tienen otra idea. Que lidera Cornejo, el gobernador de Corrientes, Valdés. A ver, yo no soy partidario de esto, de la mirada de que alguien porque participó en su momento, como que hay un código de barras de radicalómetro, ¿no?
No, está claro. Entonces vos tenés una pertenencia. También para ser ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner no es un dato menor para llegar no es un dato menor ser ministro de Economía y no es un dato menor ser vicepresidente como fue Julio Cobos. Claro. Que el radicalismo lo expulsó con la misma celeridad. Totalmente de con que lo acuerdo. indultó. Totalmente de acuerdo. Lo expulsó sin derecho a defensa y lo indultó sin pedido el propio Cobos. Porque había una cuestión electoral que en ese momento... Es decir, nuestras ambigüedades las ponemos sobre el escenario. Digo, parte de estas cuestiones en la cual los gobiernos anteriores, el de Alberto Fernández, ha puesto mucho, generaron la aparición de un perfil outsider como el de Javier Milei. El desencanto con la política, sí, claro, el enojo con la política, la frustración con los políticos, y no en el orden local. Pero no solamente eso, sino también agregarle, creo, es mi pensamiento, no entender las necesidades de la gente también. Sí, sí. No hacer una lectura de lo que estaba pasando en la agenda. calle. De la agenda, de lo que estaba pasando en la calle. ¿De qué se habla? ¿Cuál es ¿no? Estamos charlando de cuestiones, yo por eso me parece bien que nosotros hayamos puesto las cuestiones locales primero, para poner las nacionales después. Porque ¿El intendente vos crees que ya no está en condiciones de salir a hablar? Bueno, bueno. Te lo pregunto en serio. Bueno, porque lo me tienen guardado, hemos querido hablar muchas veces con él. Eso. Y no podemos. Pero ¿cómo lo tienen guardado? Yo creo que sí. No, bueno, pero a mí me parece bien que vos creas que sí. Pero te muestro los mensajes que tengo de él y de gente cercana de por qué no puede hacer declaraciones. ¿Quién tiene candado de dónde está guardado? No sé quién lo tiene cuando yo tengo, sé cómo nos hemos manejado a lo largo de 20 años. Yo te voy a dar mi opinión sobre el intendente. ¿Vos no le aconsejás que no hable? Yo le aconsejo que hable. Si vos me pedís una opinión, yo le aconsejo que hable en determinados momentos sobre determinados temas. Los funcionarios tenemos roles. El rol del jefe de gabinete es decir mucho que no, para que el intendente diga más que sí. Y de los funcionarios que tienen una especificidad de temas, cada uno de ellos, Marcela Petrantonio en Desarrollo Productivo, Luciano Lafosse en Obras Públicas, Cecilia Martens en Salud, en su especificidad, y que el intendente hable sobre los temas generales. Ahora, yo anoche tuve una reunión hasta las 8 de la noche con el intendente. Solo los dos. Y hablamos de las cuestiones de salir a los medios. Él me dijo, yo por el momento no voy a salir. Lo hablamos el otro día volviendo de la entrevista con el ministro de Seguridad. Es decir, pensar que a Miguel Lunghi alguien le va a decir si él no quiere escucharlo. Bueno, eso es no. Porque nosotros tenemos que basarnos en una confianza con el otro. Pero yo me imagino una charla ya por el mes de julio, agosto. Julio, necesito que vengas a ser mi jefe de gabinete. Y vos, ok, Miguel, pero me parece que tendríamos que hacer esto, y entre otras cosas, esto. Y yo sé que te va a escuchar. Esa charla debe haber existido. Y Lunghi, si vos le vas a decir hoy, a 2 meses de haber asumido, cierto, aconsejar tu opinión, darle tu opinión de ciertos temas, me parece que te va a escuchar, claramente. No, pero digo, vos me estás hablando de los medios. Pasan muchas otras cosas que no son los medios. No, ni hablar, yo hablo de lo que me corresponde, de lo que me compete. Donde la jefatura de gabinete absorbe cuestiones que cree que no deben llegar al intendente. Obvio. Y esas son situaciones de tensión, de malestar, de decir que no, en una paleta de demandas importantes. Nosotros tenemos situaciones de pedidos no resueltos. La cooperativa Impopar, por ejemplo, que está pasando un momento malísimo, sobre un subsidio que estamos viendo cómo podemos acompañar de alguna manera. Ahora, el nivel de demanda que tenemos de sectores del trabajo, de emprendedores, de pymes, al municipio, es imposible que el municipio les dé respuesta a todos. Y muchas de esas cuestiones las afronta el jefe de gabinete. Los autoconvocados de IOMA. Yo hablé con Carlos Castilla y me senté con Lunghi, por supuesto con el intendente y con la secretaria de gobierno, parte del equipo, con los autoconvocados que tenían una cuota de enojo y que creían que el intendente había viajado a reunión con
el presidente Ioma solamente por la deuda, cuando realmente el intendente viajó además de por la deuda, viajó para que se restituyera la atención de 25.000 afiliados en Tandil, que al no tener atención pegan directamente, no solamente son afectados, sino pegan directamente en el sistema integrado de salud. Y así viajamos a una reunión el viernes pasado, en la cual sí estuve yo, con el ministro Alonso de Seguridad, que se va a hacer una transferencia de conectividad. Ahora, el ministro, cuando nosotros le dijimos lo de la nafta, y dijo, miren, yo no tengo el presupuesto prorrogado, intendente, los mismos problemas que tiene usted los tenemos nosotros. Una respuesta política. Van a bajar 2 asesores, se va a hacer una transferencia tecnológica el desplazamiento y de la actividad de la policía, se va a hacer una mesa bimestral, digamos, a eso se acordó, ha habido buen diálogo. Ahora, ¿vos crees que va a cambiar el delito en Tandil? Bueno, no lo sé, yo creo que nosotros estamos trabajando inclusive con una actividad importante de prevención del delito, ¿me dijiste? Sí. Yo espero que no, es deseable que no, porque el delito suele crecer a partir de la carencia en algunos sectores, estamos hablando del delito callejero y urbano, porque hay otra cuestión que es el delito económico, sí, del cual se habla poco pero pega mucho más fuerte, ¿no? Entonces, siempre se habla de el delito callejero y urbano. Yo espero y trabajamos para que eso no suceda, y tenemos una secretaría, tenemos un centro de monitoreo, tenemos una dirección de prevención comunitaria que la conduce Rubén Diegues, que tiene un conocimiento territorial, es un trabajador social, y tenemos desarrollo humano y desarrollo productivo y juventud articulando con sectores de vulnerabilidad, intentando contener, digamos. Ahora es cierto que, Tandil tiene una enorme complejidad y no es una ciudad exenta. Es muy complejo. El otro día, mira, hablamos con Carmelo Petruso del Club Juventud allá en Balbín, al fondo, que le habían robado todos los cables de la cancha. Dice, nosotros acá le damos cabida a 800 chicos de la barriada que está movediza, el Cerro León, y nos roban los cables a donde la iluminación desaparece y no podemos entrenar. Esas realidades son terribles, porque son chicos que salen de la calle para estar en un club entrenando, ¿no? Y jugando y participando y compartiendo, sociabilizando, lo que significa una vida en un club. Y ellos mismos padecen este tipo de delito, que es ahora en auge el robo de cable, que parece que es en muchos lados, nos estamos enterando, pero que son verdaderos flagelos, y que cambian. También porque hay una industria de la reducción. Totalmente, y que es increíble que nadie pueda saber dónde va a parar eso. En los autos. Sí. Es decir, nosotros tenemos un escenario de complejidad y de crisis en estas características y en estos emergentes que describí, y no va a ser sencillo, pero es el tiempo que nos tocó. Creo que es imperante la necesidad de diálogo, parece que tanto con provincia como con nación, yo he viajado y hemos hecho gestiones. Con provincia y está bien. Con provincia hay una relación fluida. Eso yo siempre lo destaco, perdón Julio que te interrumpo, pero me parece interesante, siempre destaco que la capacidad que tuvieron Kicillof, Lungi Kicillof, de dar vuelta a la página, ¿no? Porque si recordamos lo que pasó en pandemia, las discusiones, tapa de la nación, el intendente de... Y sin embargo, post pandemia parece que el gobernador entendió y se trabajó mucho con Tandil, pero no siempre pasa, estuvo el radicalismo gobernó con 16 años con el peronismo siendo gobierno en la provincia de la nación. Claro. El intendente tiene un posgrado en este tema. No, pero por eso. La diferencia es que además ahora tenés una característica de gobierno en la provincia y una característica de gobierno en la nación, cosa que no pasó en los 20 años anteriores, porque los otros 4 fueron del PRO en provincia y nación. Claro. Entonces nosotros estamos explorando en nación algunas reuniones. Anoche tuve un contacto con gente cercana al ministro Petri para tratar de recuperar el decreto del presidente Macri sobre la cesión de 100 hectáreas para el polo logístico, que quedó en su momento invalidada por una cautelar del juez Baba, de las cuales 110 son para la universidad, para la chacra experimental. Digo, la relación es fluida, y la verdad es que a veces
en la política uno tiene como ciertas precauciones de etiquetamientos, ¿no? Y en este momento de una sociedad con muchas divisiones, donde si vos estás de este lado sos mileísta y si estás de este lado sos antagónico y si estás en el medio sos un tibio, yo no tengo ninguna dificultad en decir que nosotros tenemos una relación fluida con la provincia, que estamos intentando generar acciones, que tiene una buena relación con Rogelio Iparraguirre, el intendente, que tenemos un diálogo con el bloque de Unión por la Patria, que estamos gestando también contactos con algunos temas con el bloque local de la Libertad Avanza, y que tenemos posibilidades de por lo menos charlar con cada uno de los bloques y que estamos explorando la cuestión nacional y provincial. Anoche contacté con gente cercana al ministro Petri, muy cercana, para la posibilidad de tener que el decreto ese se ponga en marcha, y nosotros no porque lo vayamos a resolver tan inmediatamente, sino porque el gobierno, nosotros necesitamos mediano y largo plazo. Uh-huh. Es imperioso. Si no podés caer en una especie de depresión política, de frustración, de insatisfacción, donde todo es demanda, donde vos llegás a las 4 de la tarde y tuviste 8, 10, 12 reuniones, encuentros donde todo fue demanda, insatisfacción. El mediano plazo, el corto plazo, si lo querés, IPAT, Conservatorio, Edificio de Protección Ciudadana, Pista de Atletismo, el mediano plazo, centro de convenciones, polo logístico, digamos, donde vos, el edificio de la descentralización municipal, que es un proyecto súper viable eso. Súper viable y que debería quedar, digamos, alguna mínima base para que eso fuera una decisión política de futuro. Porque ahí está la descentralización municipal, ahí está la concentración de todas las áreas en un mismo edificio. Para los que no saben de qué estamos hablando, no se entiende, porque nosotros lo sabemos, pero no todo el mundo tiene que... ¿Por qué es el edificio municipal, lo ha dicho muchas veces el intendente, quedar como el espacio para el Consejo Deliberante, para que delibere, y como un lugar histórico y de paseo de los turistas, y llevar la parte administrativa a un nuevo edificio, vendiendo, sería los recursos que podría vender en Santa Marina. Está el terreno es un... Sí, pero los recursos para construirse saldrían de la venta de Santa Marina, esa es la idea, el terreno está frente a Metán. Lo cual provocaría también una desconcentración de tránsito, un desarrollo de área, un nuevo ingreso a Tandil, un desarrollo de área y concretar todas las áreas. Eso van a empezar en algún momento, aunque sea dentro de este contexto. Esto es parte de los sueños. Está bien, pero esto es parte de las utopías que nosotros necesitamos tener para gobernar. Si nosotros no tenemos mediano plazo, si nosotros no tenemos corto plazo, si nosotros solamente somos un equipo con 10 en el área y Dios de 9, 10 en el área y Dios de 9. ¿Dios vendría a ser Miguel Lungui? Dios. De 9. De 9. Y viendo si le tiramos un pelotazo y evitando sacarla contra la línea. Hay un momento de frustración, hay un momento de insatisfacción, hay un momento de quiebre, donde vos, desde la cuestión, aún con mucha experiencia, ni hablar del que le toca transitar este tiempo como primera experiencia en la cosa pública. Como nuevo jefe de gabinete, en 2 meses tenés un gran logro para mí, lo digo con mucho respeto, que le has descubierto el músculo de la risa, de la sonrisa, a Miguel Ángel, o Miguel Lungui hijo, que te felicito porque antes no lo tenía y ahora está más. Nos abrazamos mucho con Miguelito. ¿Te gustaría que se haga candidato algún día? Bueno, el padre quiere. Es una decisión personal y la verdad es cuestión que yo dijera generaría otro tipo de cuestiones, porque las expectativas son lógicas en política, y el gobierno tiene posibilidad de candidatos y obviamente Miguelito podría ser uno de ellos. Es quizás hoy en el gobierno que más conocimiento tiene de la cuestión pública, más que yo. Y una contracción al trabajo enorme. Sí, una contracción al trabajo, una rigurosidad, un conocimiento, la mejor madera de Lungui, yo muchas veces le pido que nos abracemos. ¿Y se abrazan? Y sí. No se besan. Sí. No, pero te quiero decir esto.
porque las características de Miguelito de poner distancia, Sí, sí. por ejemplo, de tratar de usted, esa distancia también la pone con el resto. Es más, si levanta volumen la reunión, es muy probable que pase del vos a usted. En una reunión, Sí, sí, de amigos. sí, de ahí, de mesa chica. gabinete, de gabinete. Entonces yo creo que una vez por día, al menos Miguelito, aún en los momentos de tensión, cuando estamos más disidentes, yo me paro en general y le digo, abracémonos. Y el tipo se para, se sonríe. ¿Y el padre qué dice cuando los ve? Y me abraza. El padre que dice cuando los ve. Se ríe, el padre se ríe, digamos. El padre se ríe, digamos. Convengamos que no es la gestualidad de Lungui uno de sus expresiones más frecuentes. Muchas gracias, Julio. Un Bueno, gusto. gracias a ustedes. Bueno, y nos encontraremos las veces que sea necesario. Suéltenlo a Lungui y déjenlo hablar, por favor. Bien, ya decidirá Lungui cuándo vendrá. Espero que tengamos... No, por teléfono, sí, una cortita por teléfono. Espero que tengamos un buen domingo. Un buen domingo. Después sí. de las 17. Okay. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vamos. Ahí viene María Laura. Julio se quedó en el estudio y nos encontramos mañana. Chau, chau.